Buenos días. Gracias. Hoy no voy a poder conectar mi cámara. No me ¿No te arreglé. bañaste o qué? Acaba de levantar, dice. Sí, no es cierto. Bueno, chicos, les damos la bienvenida a los que estamos en esta conferencia el día de hoy. Vamos a comenzar con una oración. Hermano Raimundo, ¿puede ayudarnos, por favor? Ok, vamos a orar al Señor para dar gracias y poner en sus manos nuestras vidas. Oramos, Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque nunca nos desamparas y el día de hoy nos quieres hablar respecto a nuestra labor en la educación, Señor. Gracias porque ya sea como alumnos, ya sea como maestros, Señor, tenemos una tarea en el mundo que tú has creado, Señor, y queremos darte gloria y honra en todo lo que hagamos. Te rogamos que bendigas a nuestro hermano que va a estar impartiendo la conferencia, Omar Villascal, y a toda la directiva, Señor, que ha estado organizando este evento. Te rogamos que seas tú quien fortalezca y guíe a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, les damos muchas gracias por estar aquí puntualmente. Y pues vamos a iniciar con esta conferencia. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, hermano. Sí, se escucha. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a todos. Qué bueno que se pudieron conectar. Sabemos que son horarios difíciles para muchos de nosotros, pero pues gracias a Dios que estamos aquí y pues le vamos a pedir que sea Él quien nos hable, ¿no? Entonces, empieza la proyección. Permítanme. ¿Me confirman cuando vean la pantalla, por favor? Ya se ve. La veo. ¿Ya la ven? Muy bien. ¿Alguien, hermanito, tiene abierto su micrófono? Si lo quieren cerrar para que no interrumpamos.
A ver, permítanme, creo que puedo silenciar aquí a la gente. Parece que ya, ¿no? Bueno. Pues antes de comenzar con el texto, me gustaría igual empezar, como le hicimos ayer, la pregunta de por qué trabajamos, pues también me gustaría yo saber de ustedes qué piensan de por qué estudiamos. O sea, ya creo que ayer ya tenemos algunas pistas de cuál puede ser la posible respuesta, pero quisiera escucharlos ustedes. ¿Por qué estudiar? Personal, para mí terminar una carrera es un cierto modo de superación personal, o sea, como que lograr, obviamente con la ayuda de Dios, terminar una carrera y pues más adelante pues ejercer mi vocación. Mm, Muy bien, muy bien. Es una superación personal. Yo creo que todo el mundo nos da mucho gusto cuando vamos avanzando en nuestras carreras y nos sentimos que estamos desarrollándonos, ¿no? Muy bien. ¿Quién más comparte por qué estudiar? Para poner al servicio de Dios nuestra carrera o nuestros estudios. Muy bien, sí puso atención ayer. Muy bien, Joshua. Gracias. ¿Alguien más? ¿Uno más, si quieren? Bueno, pues vamos a empezar. No, vamos a ver algunas de las ideas que traemos aquí de por qué es importante estudiar, ¿no? Normalmente simplemente estamos nosotros como que ya, pues, preprogramados para ello, ¿no? Nuestros papás lo suponen desde el principio, a mi hijo a estudiar y buscan la manera de podernos financiar los estudios y que tengamos todo lo necesario para poderlo hacer. En ocasiones hay que trabajar además de estudiar y hay que hacer alguna serie de malabares para poderlo lograr. Sin embargo, es algo que creo que todos los padres quieren para sus hijos y hay muchos motivos para ellos también desde el punto de vista espiritual. El primer motivo por el cual estudiar, desde mi perspectiva, es porque Dios nos ha dado a lo que le llaman mandato cultural. Me imagino que ya han de haber escuchado este término, pero pues, básicamente es este versículo de Génesis 1:28, en el cual el primer mandato que se nos da es llenar la tierra, multiplicarnos, someter a la tierra y dominar los peces del mar, las aves del cielo y todo. O sea, adueñarnos de lo que nos está entregando. Y ese adueñarnos no es nada más como ejercer el poder, sino es como mayordomos, ¿no? Como administradores, como responsables también de la creación que se nos está entregando y por lo tanto, pues necesitamos prepararnos para poder hacer esa labor correctamente, ¿no? Entonces, el estudio, de alguna u otra manera, nos permite de una forma metódica y estructurada, ¿no? Aunque no haya sido estructurado precisamente por gente cristiana o desde una perspectiva bíblica, eso no importa porque finalmente existe una amplia gama de conocimientos que son tan vastos que si los quisiéramos absorber todos en desorden, pues no tendría ni pies ni cabeza. Entonces, de alguna forma, el sistema educativo ya le ha puesto categorías, ya ha analizado cuál es la mejor edad para aprender ciertas cosas, y aunque obviamente sí hay muchas críticas al sistema estructurado de educación, porque pues obviamente tiene sus fallas, ¿no? Y a lo mejor ha fallado un poco en modernizarse en algunos aspectos, pero definitivamente de estudiarlo así o a estudiarlo, pues ahora sí que por la pura experiencia que uno pudiera obtener sin esa estructura formal, pues nosotros no podríamos adquirir todos esos conocimientos que se nos otorgan en las escuelas, ¿no? Entonces, el primer motivo que creo que es para estudiar es porque tenemos una responsabilidad dada por Dios para nosotros ser capaces de someter la tierra, y someterla implica responsabilidad, no nada más ejercer el poder, y para hacer eso, pues tenemos que adquirir el conocimiento de cómo funciona esa creación que creó el Señor, cómo funcionan los sistemas que el ser humano, por la
soberanía de Dios ha permitido que se desarrollen sobre esa creación y, por lo tanto, cómo podemos nosotros cumplir con este mandato, ¿no? Entonces, creo que es el primer motivo. Siguiente motivo, nosotros necesitamos adquirir recursos. Y al adquirir recursos me refiero a que cuando nosotros vamos a la escuela, pues no vamos solos, ¿no? Sino que de alguna otra manera hay un grupo de personas de nuestra misma edad, en el cual pues ya está todo preparado para recibirnos. Obviamente pues tiene un costo y en ocasiones hay que pagar, en otros casos está subsidiado, pero independientemente de eso, la escuela es una fuente de recursos para poder desarrollarnos, no nada más en conocer cosas, sino también, pues la escuela otorga, aparte del conocimiento, choque de ideas, ¿no? O sea, idealmente en una escuela se permite dar tu opinión, y al dar tu opinión, pues obviamente existe ese choque de ideas en donde el profesor y el alumno, o en grupos, o en trabajos en equipo, o en algunos contextos, pues obviamente se generan ese choque de ideas que te ayuda a pulir y a entender mejor las cosas, ¿no? También existen oportunidades de formación extracurricular, porque pues las escuelas se han preocupado por dar clases de deportes, educación física, temas culturales, oratoria, incluso algunos grupos políticos que se desarrollan en las escuelas, que nos ayudan a ir calándonos o preparándonos para cosas un poquito no tan de estudio, sino de que se necesita un ambiente controlado donde podamos nosotros ir aprendiendo. También, ¿por qué no el prestigio? Existen marcas dentro de las escuelas, ¿no? De la escuela, la UNAM, ¿no? Pues una gran escuela, la mejor escuela, universidad a nivel Latinoamérica, en fin, puede haber, no estoy diciendo que lo sea, no lo sé, estoy dando un ejemplo de cómo muchas veces la universidad o el lugar donde estudiamos nos puede dar cierto prestigio. Uno diría, oye, ¿y ese prestigio por qué es algo bueno? Bueno, pues es algo bueno porque es un recurso, nada más, no porque nos haga mejores personas. A nadie nos hace mejores personas estudiar en una o en otra escuela. A nadie nos hace mejores personas por estudiar. O aquellos que no han tenido oportunidad de estudiar no son menos personas que nosotros. De ninguna manera me refiero a eso. A lo que me refiero con que nos da prestigio es que existen en los sistemas formales de trabajo ciertos prejuicios. Y esos prejuicios son de que si tú estudiaste y si tú fuiste capaz de vencer un desafío en una determinada institución que tiene cierto prestigio, pues entonces ya de por sí hay mucho que se presupone que se sabe sobre ti, que eres capaz de organizarte, que eres capaz de hacer una tesis, que eres capaz de desarrollar un esfuerzo de muchos años que requiere disciplina y que requiere dedicación e inversión de tiempo y dinero. Entonces, pues ya ese simplemente con el saber que te has graduado o que has logrado cumplir con ciertos requisitos, otorga prestigio. ¿Por qué? Porque ya puede saber mucha gente que tienes esas habilidades sin necesidad de ponerte a hacer un examen, ¿no? Y finalmente, pues te otorga una red de contactos. Una red de contactos es porque tus compañeros que estudiaron allí mismo, pues también van y hacen sus profesiones, desarrollan sus profesiones, y estas profesiones obviamente tienen distintos resultados. A unos les va mejor, a otros no les va tan bien, unos tienen claro qué quieren hacer, otros no, pero finalmente existe una red de contactos y cuando tú vas al mercado laboral, esa red de contactos es útil para encontrar mejores oportunidades o incluso para poder ayudar a otros que estuvieron contigo y que los conoces, pero que no han tenido las mismas oportunidades dadas por Dios, ¿no? Entonces, pues esos son recursos que la escuela te otorga, ¿no? Entonces, ¿qué dice Lucas 14:28? Supongamos que uno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Es decir, nosotros necesitamos prepararnos obteniendo recursos para poder lograr aquellos proyectos que nos propongamos. Que como vimos ayer, pues yo lo que les incito a todos es que busquen los proyectos que están dentro de la voluntad de Dios particular para ustedes, ¿no? Pero sea que sí o sea que no, cualquier proyecto requiere recursos y la escuela te los puede otorgar, ¿no? Después tenemos que también nos ayuda a aprender cómo administrar recursos. Cristo nos enseña a invertir para poder responder. El estudio nos enseña cómo hacerlo de forma productiva, porque cuando nosotros aprendemos cómo funcionan las cosas y aprendemos los sistemas administrativos que hay
Y no me refiero a los sistemas administrativos únicamente pues a contabilidad y a las facturas y la tesorería y esas cosas. Me refiero en general porque también hay sistemas productivos de la administración de la producción para lo que se requieren ingenieros. También hay sistemas administrativos del recurso humano, para lo cual se requieren psicólogos y se requieren toda clase de profesiones. O sea, me refiero en general a la administración de todo lo que se nos ha entregado como creación y los sistemas que están encima de ellos. Obviamente, la escuela nos ayuda a aprender cómo gestionarlos. Y pues tenemos un claro ejemplo de que Jesucristo nos pide que nosotros aprendamos a administrar los recursos que se nos otorgan en la parábola de los talentos, que yo espero que todos conozcan, pero si no, por tiempo no la vamos a leer, pero está en Mateo 25, 14, 30, hay otra versión también en Lucas, pero habla de que el Señor otorga ciertos recursos y cuando regresa a pedir cuentas, Él espera que estos hayan sido invertidos y administrados adecuadamente para regresarle mucho más de lo que se nos fue otorgado inicialmente, ¿no? Bueno, ¿por qué más estudiar? Bueno, pues porque también tenemos otro mandato muy importante, que es la Gran Comisión. La Gran Comisión, se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra, dice Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra versión de este versículo también habla de que tienes que ir hasta lo último de la tierra, ¿no? Y te va dando por etapas. ¿Qué es lo que espera Cristo con esta comisión? Pues que nosotros vayamos y llenemos la tierra, ¿no? También nosotros podemos ver en las cartas de Pablo que en repetidas ocasiones se nos insta a que llevemos a los pies de Cristo en su redención todas las cosas, ¿no? Y todas las cosas involucra pues la escuela también. Ahí en la escuela hay muchos estudiantes, hay muchas personas. Vamos a ver los motivos estratégicos por qué en la escuela hay que hacer misión y hay que hablar de Cristo. Aparte, pero si no hubiera ningún otro motivo estratégico, simplemente porque se nos ha dado la gran comisión, hay que ir y hay que hablarle a los demás de Cristo, ¿no? Y esto incluye estudiantes, profesores y todos los que en la escuela laboran. Otro motivo, asegurar el sustento. Dice Efesios 5:29, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Cristo nos pone el ejemplo de que nos alimenta, nos cuida, nos protege, nos ama, nos perdona. Y nosotros también tenemos que hacer eso con nuestras familias, los que tenemos que ser cabeza de familia por el rol que Dios nos ha dado, o administrar las cosas que la cabeza de familia nos otorga, en caso del rol de la mujer, o pues cualquier cosa que existe en medio de ello, ya sea que estemos solteros y tengamos que apoyar a la casa, en fin. Nosotros tenemos la responsabilidad de asegurar un sustento y ser fieles para poderlo hacer, porque si no aseguramos un sustento, un patrimonio, pues obviamente por más proyectos y planes y propósitos que Dios nos revele, no vamos a poder ejercerlos porque vamos a estar más bien preocupados por saber qué voy a comer al día siguiente. Entonces, asegurar el sustento nos ayuda en la escuela porque la escuela otorga acceso a más oportunidades laborales y de mayor desarrollo económico para el propio sustento. Entonces, obviamente, pues estudiamos, como decían, para desarrollo personal, para superarnos y también para poder acceder a puestos de trabajo que tengan una mejor remuneración económica. Esto también permite, y obviamente el Señor nos lo manda, no es el tema a estudiar ahorita, pero permite abundante generosidad. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente conforme vamos recibiendo más recursos económicos, también tenemos la responsabilidad de administrar esos recursos económicos. ¿El 10%? No, el 100% de esos recursos económicos, pero implica que por lo menos un porcentaje de tu salario, que lo típico recomendado que escuchamos en la iglesia es el 10% antes de impuestos, ¿no? Es entregárselo a la iglesia, ¿no? Y digo antes de impuestos como algo satírico, porque realmente no hay un criterio formal ni estándar. Lo que sí sabemos es que el Señor nos da todos los recursos y todos los recursos deben de estar invertidos en su reino, lo cual implica generosidad y un porcentaje de nuestros recursos donarlo a personas que no, o sea, más bien que han decidido entregar su vida con el tiempo completo al servicio de la iglesia, ¿no? Bueno, y finalmente, pues, y me parece a mí el motivo más importante por el cual estudiar, aunque realmente a veces es el que menos está en nuestras listas de motivos, es porque nos permite conocer mejor a Dios, ¿no?
dice aquí Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Este versículo obviamente no está explicando por qué de la escuela, está explicando otra cosa, pero yo estoy tomando este principio de que la naturaleza refleja y describe claramente las cualidades invisibles de Dios, porque cuando nosotros vamos a la escuela estudiamos su naturaleza, estudiamos pues las ciencias, estudiamos las matemáticas, estudiamos la sociología que estudia los seres humanos, estudiamos la antropología, estudiamos pues hasta la contabilidad nos habla de cómo organizarnos porque hay muchas cosas que se necesitan para poder administrar los recursos. Entonces, al nosotros estudiar, nosotros estamos conociendo mejor a Dios en un aspecto, es a través de su creación. Nosotros conocemos cómo funciona la creación y yo te puedo asegurar que hay clases de la ingeniería que yo tomé, el cual yo estaba escuchando al profesor y yo sentía que Dios me estaba hablando. Tú vas a decir, ¿cómo es eso? Bueno, yo veía la transformada de Fourier, que es una cosa matemática muy compleja, y ya yo sentía que esos principios de cómo funciona la transformada de Fourier estaban describiendo claramente muchas de las características que la Biblia habla respecto a cómo es Dios. No voy a entrar al detalle. El que quiera el detalle se lo puedo explicar más al detalle más adelante, pero la realidad es que conocer cómo funciona su naturaleza nos ayuda también a conocer mejor a Dios. ¿Y qué mejor motivo para poder estudiar? Que poder estudiar, perdón, ¿no? Para hacerlo. Bueno, pues pasamos a otro punto que les comentaba hace rato sobre la Gran Comisión. ¿Por qué hablar de Cristo en la universidad? Sí, porque Dios nos ha mandado a hablar de Él hasta el último de la tierra y hacer discípulos hasta el último de la tierra. Sin embargo, pues también hay otros motivos estratégicos que vale la pena analizar que son particulares a la universidad, ¿no? Entonces, ¿por qué en la universidad se promueve la enseñanza y el diálogo de ideas? Habíamos hablado un poquito de esto, pero aquí pongo el ejemplo de Hechos 17, que es Pablo en Atenas. Y Pablo en Atenas es cuando Pablo va a Atenas y está triste porque ve todos los dioses que hay, incluso los sabios están muy interesados en escuchar las novedades, ¿no? Dice la Biblia que todo lo nuevo les interesaba a los sabios que discutían en el Areópago, donde los griegos dialogaban sus ideas y sus filosofías y desarrollaban todos sus conocimientos. Y entonces llega Pablo y como es pues muy popular esta onda nueva de Jesucristo y los cristianos y todo eso, pues lo llevan a que les explique, ¿no? Entonces, pues Pablo ahí nos da ejemplo de que pues está en medio de un montón de ateos o de gente a lo mejor que sí creía en muchos dioses, pero lo que quiero decir con ello es que eran personas que no eran cristianas y que estaban metidas en el mundo de la filosofía y del conocimiento, y Pablo ahí mismo les predica y algunos de ellos se convierten, ¿no? No muchos, porque obviamente pues mientras más sabemos, también más soberbia tenemos, ¿no? Pero pues de alguna otra manera ese ejemplo es lo que también en las universidades nos pasa. Hay gente que está estudiando, hay profesores que tienen mucho conocimiento y nosotros tenemos la oportunidad de dentro de ese mundo de ideas presentar el evangelio como una de ellas, pero realmente que nosotros sabemos que otro motivo estratégico es porque prueba nuestra fe. ¿Sí? Yo cuando hablaba de que había ateos, realmente no eran todos ateos, pero cuando nosotros vamos a la universidad, sí hay mucha gente atea, hay mucha gente que tiene otras religiones, hay mucha gente atea, y obviamente cuando nosotros llegamos a la universidad, pues nuestra fe es probada. Pedro nos dice que hay que estar listos para presentar defensa de la esperanza que tenemos en nosotros, y esa esperanza pues, es el evangelio. Pero, pues la realidad es que creemos que sabemos porque creemos lo que creemos, y pues cuando alguien nos pregunta a algún amigo, pues le decimos lo que nos dijo el pastor que le dijéramos, y cosas así, ¿no? Estoy generalizando, no todo es así, pero algunos cristianos pueden tener esa experiencia y llegan a la universidad y se topan con que hay un montón de ideas, y esas ideas nos hacen cuestionar y nos hacen decir, oye, esto suena lógico, pero la Biblia dice esto, entonces a ver cómo compagina todo esto, ¿no? Entonces depende de la madurez con la que llegues a la universidad, pero si tienes cierto nivel de madurez, pues todas ese choque de ideas van a probar tu fe
y van a darte argumentos todavía más fuertes y sólidos para poder defender tu fe. Y si no estás muy maduro, pues te van a hacer dudar, e incluso si te descuidas y no estás en una comunidad de cristianos sólida que te esté soportando, pues puedes también tomar un camino intelectual que no esté dentro de la voluntad del Señor, que yo espero que a nadie nos pase, ¿no? Pero eso también pasa, y eso prueba la fe, ¿no? Realmente te ayuda a entender muchas cosas, y eso es estratégico, que nosotros hablemos de Cristo en la universidad, para que si existe este caso, pues también podamos estar ahí para apoyar a los que tienen dudas, ¿no? Hay una gran necesidad de escuchar el Evangelio en la universidad. Para muchos es también sinónimo de independencia, se van a vivir con roomies, salen de la casa. Mucho en la cultura americana se da esto de que en la universidad ya no viven con sus papás y se arma todo el desbarajuste y el relajo. Y también pasa en nuestras universidades, ¿no? Que existen las fiestas, existen las oportunidades para sacar todos nuestros impulsos, y muchas personas se dejan llevar por esto, y se necesita el Evangelio en medio de esa soledad, de esas falsas esperanzas que otorgan los vicios, que otorgan las relaciones tóxicas y cualquier otra situación que se puede dar, pues al estar en la universidad. Y Cristo tiene que estar ahí presente para poder redimir al que se acerque a él. Y también es estratégico para construir el reino de Dios. ¿Y a qué me refiero con que es estratégico? Muchas de esas personas que están estudiando eventualmente van a ser líderes en sus escuelas. Sí, o sea, si se dedican a la academia, me refiero como profesores, van a ser líderes en sus empresas, si se dedican a la empresa, o van a hacer sus propios negocios y van a dar empleo a otros, o van a dedicarse a ser profesionales que hagan consultoría, o van a dedicarse a lo que se dediquen. Esas personas, si hay personas que van a estar en el liderazgo de la sociedad y que conocen a Cristo, pues obviamente van a tomar decisiones desde la perspectiva de Dios, desde una mente cristiana, y esas decisiones van a permitir que el reino de Dios sea más manifiesto en nuestras estructuras sociales, ¿no? Y pues obviamente, pues eso también es estratégico, ¿no? Entonces, esos son algunos motivos, hay más, ¿no? O sea, yo podría mencionar como un bonus algo que estaba pensando hace ratito, por eso no está en la presentación. Y otros motivos por el cual hay que hablar de Cristo en la universidad, porque las personas que toman ese paso y van y hablan de Cristo en la universidad, también desarrollan habilidades, y esas habilidades que desarrollan les dan liderazgo, les dan que vencer la vergüenza de invitar a alguien a estudiar la Biblia contigo. También, pues obviamente, si vas a hablar de Cristo en la universidad y haces grupos de estudio bíblico, pues tienes que prepararte, y entonces desarrollas habilidades para estudiar la Biblia por ti mismo, por el método inductivo y algunas otras cosas, otros métodos que existen para estudiar la Biblia en grupos pequeños, y que obviamente todas esas habilidades también pues ayudan a la persona que lo están haciendo, ¿no? Incluso hablábamos en otro taller que incluso eso es hasta muy útil poner en los currículums y mencionarlo en las entrevistas, sobre todo si vas como profesionista que tiene poca o nula experiencia, porque esas cosas pues sí te hacen diferente a otros candidatos que no han tenido ese tipo de experiencias, ¿no? A ver cómo vamos con el tiempo. Ok, bueno, pues aquí había, o sea, no sé si aquí respondí alguna de las preguntas que había el día de ayer respecto a la escuela. Ahorita voy a pasar a otro tema que habla sobre las cosmovisiones. ¿Por qué? Porque en la escuela existen choques de cosmovisión, ¿no? Y queremos entender un poquito cómo funciona esto para que tengamos una idea de qué esperar. Y creo que también por ahí ayer nos hacían una pregunta al respecto. Espero que con esto se vaya a responder. Hace tiempo nos platicaba Tim Vickers, el autor de un libro que se llama Transición y otros más. Él es el encargado del capítulo de profesionistas graduados a nivel mundial de la IFES, que es la Comunidad de Estudiantes Evangélicos Internacional, a la que está afiliada la Organización de Compañerismo Estudiantil, que es a la que yo he participado por varios años. Entonces, pues él nos ha dado algunos cursos, y algunos de los materiales que yo les presento salen de ahí, pero principalmente me llamó la atención compartirles directamente de ese material esta encuesta de cosmovisión bíblica. ¿Qué hicieron? Pues en Alemania fueron los graduados, fueron los estudiantes,
y se fueron a las plazas públicas y se pusieron a hacer encuestas. ¿Y qué encuesta? ¿Qué les preguntaban a la gente? Les preguntaban estas preguntas que tienen ahí en la presentación: ¿qué es un ser humano? ¿De dónde proviene la vida? ¿Qué nos sucede al morir? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Dónde proviene el mal? Y si existe algún tipo de divinidad. ¿Con qué fin? Con el fin de ver cuál es su perspectiva de la vida en general, de la realidad, ¿no? Que finalmente es a lo que le llamamos la cosmovisión, es cómo ve la gente la realidad. Y no quiere decir que porque tú veas la realidad de cierta forma ya actúas de forma congruente con esa cosmovisión, porque todavía está el hecho de que somos seres humanos y somos incongruentes con cosas que nosotros mismos estamos convencidos que son reales. Sin embargo, sí es un punto de referencia y es algo que nos ayuda a entender cuáles son las distintas perspectivas, ¿no? Entonces, a ver si algunos se animan a participar. Díganme, ¿qué creen que respondieron los profesionistas alemanes cuando les preguntaron qué es un ser humano? Yo no creo que sea muy diferente a lo que pueden responder en nuestras universidades en México, pero a ver quién se anima a decirnos qué piensa que dijeron. Yo creo que se pudieron centrar en el humanismo, ¿no? En que el ser humano es como el centro pues, de la vida, por ejemplo. O que el ser humano tiene poder o control sobre un propósito. Fíjate, a ver, ¿sí, Damaris? Perdón, creo que fue un error. Bueno, pues sorprendentemente lo que respondieron, sí hubo muchas respuestas, pero lo que respondieron es que el ser humano es un animal. Ajá. Es un animal altamente evolucionado y sin diferencia fundamental con otras especies. Es decir, sí, obviamente vamos a ir viendo con el transcurso de las respuestas que dan que tienen mucho de trasfondo humanista, pero la gente dice el ser humano es otro mamífero, realmente que ha evolucionado mucho y que tiene un cerebrote y que ha logrado usar ese cerebro para diferenciarse de otras especies y someterlas, pero realmente no tiene una diferencia fundamental, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice al respecto? La Biblia nos dice que nosotros somos hechos a imagen de Dios, como algo separado y distinto del resto de la creación. Ahí dice separado, es un error, pero es decir, algo separado y distinto del resto de la creación. ¿Eso qué quiere decir? Pues es algo completamente opuesto a lo que estas personas respondieron, ¿cierto? A ver, ¿qué creen que digan de dónde proviene la vida? Del Big Bang. Del Big Bang, bueno, ese es el universo, ¿sí? ¿Qué más creen que dice la gente de que de dónde viene la vida, ¿no? ¿Qué les han dicho sus compañeros del espejo? Una teoría que a mí me han contado es que viene a través del agua, o sea, que empezamos siendo como un microorganismo, perdón, que primero pues era un microorganismo, después evolucionó a un pez y así conforme el pez tuvo necesidad de salir al agua, fuera del agua, perdón, para seguir buscando y explorando más cosas y pues desde ahí hasta siguió evolucionando. Y ya la vida, de pronto, pum, como que se conectaron los circuitos y ya empezamos a vivir, ¿no? Y a reproducirnos. Bueno, pues aquí les voy a poner lo que dicen. Sí. Dice que la vida viene de la evolución, así como tú lo dices, no viene tan explicado, pero sí viene de la evolución y que además es resultado del azar. O sea, nadie quiso que nosotros viviéramos, simplemente un día empezamos a vivir y empezamos a desarrollar conciencia. Pero ¿qué dice la respuesta bíblica? Que la vida viene de Dios, que es el creador y que además es intencional, o sea, que lo hizo a propósito, que Él quería que nosotros viviéramos. Bueno, pero ¿qué no sucede cuando muramos? ¿Qué creen que piensa la gente que pasa cuando nos morimos? Nos pudrimos y nos hacemos polvo. Nos podrimos y nos hacemos polvo, ¿ok? Pues sí, que somos o sea, que somos materia y volvemos a la tierra, por así decirlo. Sí, o sea, que realmente no hay nada más allá, ¿no? Yo también pensaba eso. Y sí, efectivamente dicen probablemente nada, pero hay una idea que la verdad es que a mí me sorprendió mucho que ahorita está siendo muy prevalente entre la gente incluso no espiritual, ¿no? O atea, que dicen que
vamos a reciclar, a ser reciclados, ¿no? O sea, que existe una especie de reencarnación. A lo mejor no se percibe como una reencarnación con las reglas del hinduismo, del budismo, pero sí una reencarnación en el que nos podamos reciclar materialmente. Los átomos que nosotros nos hacen como personas se vuelven parte de la materia del universo en otro objeto. Entonces, de alguna u otra manera es una especie de reencarnación, ¿no? Y muchos también sí creen que nuestro espíritu regresa, ¿no? Y eso es raro porque, pues, si no creen en esas cosas, pues, creen que el espíritu regresa, pero sí es una respuesta que tiene mucha popularidad hoy en día. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? Pues el Evangelio nos dice que la eternidad donde seremos salvados para vida eterna es en la presencia de Dios, o que vamos a ser sometidos a tormento eterno en la ausencia de Dios, ¿no? Eso es lo que nos dice la palabra, completamente diferente a lo que creen muchos de nuestros compañeros. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué creen que digan? Pues muchas personas dicen que el significado de la vida es la felicidad. O sea, que tienes que hacer lo que tus propios sueños tengas, lo que sientas o todo eso, como si fuéramos animales que nos dejamos guiar por sentimientos y no por raciocinio. Sí, ok. ¿Alguien más que haya escuchado algo diferente? Bueno, pues dice aquí que, como bien dices, pues la autosatisfacción a través del placer o a través de la progresión de la evolución de las especies. O sea, no como tal la felicidad, pero sí el placer, ¿no? Que es una forma como en ocasiones se interpreta la felicidad, ¿no? Y a través de la progresión de la evolución de las especies, o sea, los que creen en el tema de la reencarnación, pues obviamente mientras más regresas y más puro eres, pues más vas evolucionando y pues quién sabe qué pasa, ¿no? Pero finalmente es en la autosatisfacción, lo que a ti te dé placer. La vida es una sola, hazlo porque quién sabe qué, porque ya no hay nada más allá, ¿no? Pero ¿qué dice que es el significado de la vida, la palabra de Dios? Pues obviamente conocer a Dios. ¿Qué dice Juan 17:3? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, el que has enviado. Conocer a Dios, ese es el significado de la vida y amarle para siempre. Y eso obviamente nos traerá placer, sí, pero es un tipo de placer que proviene de la fuente en la que cuando bebes no tendrás sed jamás, lo cual es muy diferente a la autosatisfacción del placer que piensa la gente que siempre te deja con sed de más, ¿no? Si, nunca te satisface por completo. Pero eso es lo que la gente cree, pues vamos a seguirnos satisfaciendo hasta que un día nos muramos y perdamos esa necesidad, ¿no? ¿De dónde proviene el mal? El mal no se puede explicar excepto por un deseo de poder en la pelea evolucionaria por sobrevivir. O sea, el mal realmente no se cree que venga del diablo, que de nosotros mismos, que de la ausencia de Dios, no. Se cree que es, pues simplemente, pues tienen que sobrevivir y si hay recursos limitados, pues habrá quien se pelee por ellos y eso es lo que genera las acciones que nosotros le llamamos mal, pero que no hay como tal un pecado, ¿no? O algo particular. En cambio, De que dice, hecho, ¿sí? ajá, de hecho también hay unos que piensan que el mal es relativo. Me he topado con personas que dicen que, por ejemplo, en una etnia, unas cosas son mal para ellos, pero para nosotros no, que depende también de la cultura. Ah, ok, que es todo relativo y que por lo tanto Ajá, no se puede llamarle algo absolutamente malo, ¿no? Sino que pues sí. depende quién lo haga, ¿no? Ajá, pero cuando hablan de Hitler, pues sí, todos dicen que qué mal, ¿no? Pero pues, si es relativo, pues también Hitler tendría sus ideas, ¿no? Y también si Hitler, su cultura, eso se veía bien, pues ¿por qué lo vamos a criticar, ¿no? O sea, también hay incongruencias, pero sí, mucha gente piensa eso, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, ¿pero qué dice la palabra? Pues que el mal viene de la envidia de Satanás, un ser creado que busca destruir toda la bondad que Dios ha creado, ¿no? Y que obviamente esto es lo que nos ha, pues el pecado que cometimos, pues es lo que nos da esa tendencia al mal, ¿no? Y bueno, ¿existe algún tipo de divinidad? A ver qué piensan de esto, qué les han dicho sus compañeros. Yo creo que No. no lo dicen así como tal divinidad, pero sí exaltan mucho, pues, o sea, al hombre o al ser humano, de que pues son, bueno, de que, ajá, como dice Joshua, que es como una fuerza superior. O sea, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues, no sé, somos la cima, ¿no? De la cadena o algo así. Entonces yo creo que también no lo dicen como tal divinidad, pero sí, pues, como que hacen parecer eso.
Fíjate Luego, que, perdón. no, dime. Luego hay muchas personas que se lo atribuyen bueno, porque lo veo muy común en mi círculo, de que al universo, o sea, de que, que lo que piensas atraes, que las vibras que transmites y cosas así, se lo atribuyen mucho al universo. Fíjate que eso resulta ser un poco más popular. ¿Saben cuál es la cuarta religión más importante en Inglaterra, en el Reino Unido? A ver, adivinen. ¿No? La religión Jedi de Star Wars. Así es como lo ¿Cómo es ven. esa? No, pues no sé si han visto Star Wars, pero pues obviamente que existe una fuerza oscura y una fuerza buena, y que nosotros podemos desarrollar la habilidad de controlar esa fuerza para nuestros propósitos, ¿no? Entonces, pues no existe ningún Dios como tal, pero sí existe una fuerza, como decía Jesús, que es universal y que mientras nuestra especie progresa, quizá un día logremos acceder y controlar, ¿no? O sea, es impresionante cómo, pues eso, cuando tú ves las películas de Star Wars, pues te das cuenta que eso es lo que propone, ¿no? Y que hoy en día es la cuarta religión más popular en Inglaterra, porque cuando les preguntan qué religión eres, pues yo creo en esto, ¿no? En la fuerza. Entonces es impresionante, ¿no? Y incluso ya no se ve tanto la influencia del humanismo, sino incluso de este tipo de ideas, ¿no? Ya mucho más holísticas, por decirlo, y combinadas con ideologías asiáticas y una revoltura que también refleja el globalismo, ¿no? De ideas que nos enfrentamos hoy en día en el mar del conocimiento humano. Pero ¿qué dice el Evangelio? El Creador, quien nos trajo existencia, quien es infinitamente bueno y amoroso y quien traerá fin a todo mal e injusticia. O sea, si ustedes ven estas dos columnas, ¿no? Obviamente hay muchas más preguntas y muchas más cosas que podemos hacer para entender la cosmovisión de una persona, pero simplemente con esta diapositiva, si ven las preguntas, las respuestas que dan en la izquierda los encuestados, y si ven las respuestas que nos da la Biblia, nos damos cuenta lo radicalmente distintas que son y cómo es que la Biblia, desde la primera respuesta, ya nos está otorgando esperanza, ¿no? Una esperanza que ninguna otra ideología popular de hoy en día nos va a poder otorgar, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que nosotros seamos conscientes. O sea, cuando nosotros vamos a la escuela y queremos hablar de Dios o compartir nuestra fe o cumplir, obedecer a Dios, pues obviamente nos vamos a enfrentar que nuestra respuesta bíblica, que idealmente sería la que está en la derecha, va a chocar por completo con la respuesta que nos pueden dar ellos o cómo ven la vida. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto cuando hablamos con nuestros compañeros y conocerles y entablar amistades genuinas para que realmente sepamos cuál es su perspectiva de la vida y ver desde qué perspectiva nosotros podemos hablarles del Evangelio y acercarlos un poco más a la realidad. O sea, si hay una persona atea que no cree que existe Dios, tú le empiezas hablando, diciéndole, sí, porque la Biblia dice en el versículo fulano, te va a decir, a mí no me hables de la Biblia, pues yo ni siquiera creo en Dios, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer es cuestionarle sobre si sus supuestos de que no existe Dios están realmente basados en un conocimiento científico o simplemente es que no cree en Dios porque no quiere creer en Él, ¿no? Que eso es lo más común. Realmente nosotros no querramos que exista Dios porque obviamente eso tiene implicaciones y las implicaciones son pues quién es y qué quiere de mí y para qué me creó y en fin. De ahí surgen un montón de preguntas adicionales que mucha gente para evitárselas dice, pues no existe, ¿no? O es una fuerza y pues no me afecta, más bien voy a estudiar y voy a prepararme y voy a ser muy bueno para poderla controlar y así desarrollar la humanidad, ¿no? Entonces, pues no sé si alguien quiera comentar algo más de esto, alguna experiencia que haya tenido con algún compañero, alguna conversación que demuestre este choque de cosmovisiones. Pues nada más como un dato, bueno, no dato, como para una alerta. Muchas veces cuando nosotros queremos presentar nuestra cosmovisión, nos terminamos
terminamos viendo o escuchando la cosmovisión de los demás y muchas veces nos empieza a convencer de que, ala, ¿y será? Y muchas veces dudamos así como de, no manches, porque si te presenta esto y si te presenta aquello. Entonces es como de, tengan cuidado también en lo que iba a escribir ahorita. Son mentiras muy bien disfrazadas. Entonces, pues las personas, así como tú vas a quererles decir y tratar de llevarlos, como decía el Jedi, ¿no? Llevarlos al lado correcto, los demás te van a querer llevar al lado oscuro, ¿no? Entonces, pues afirmarte muy bien, y lo que decía el hermano es que como prepararte y estudiar también para eso, porque muchas veces va a llegar alguien que se va a saber todo sobre el ateísmo y te va a sacar fuentes y te va a sacar historia y del por qué no y del por qué sí, y tú solo con tu Juan 3:16 así como de, pues bueno, vamos a evangelizarte. Entonces es como prepararte también porque las demás personas también se están preparando para llevarte al lado oscuro. Nada más. Bueno, aquí Perdón, estoy. ¿Sí? Sí, pero Mariam. también algo que ahorita que estaba también otro choque de cosmovisiones es incluso también con otros cristianos. Tendremos diferentes opiniones y también nos van a querer convencer y decir, no, es que esto está bien y tú estás mal. Entonces sí hay que prepararnos porque hasta incluso entre cristianos nos vamos a tener choques. Sí, pues por algo existen muchísimas denominaciones y formas de interpretar la Biblia, ¿no? Lo que sí es muy importante es que de ninguna manera debemos de juzgar a otros cristianos sin escuchar y sin dar una respuesta bíblica, pero también entendiendo que pues sí va a haber cierta diversidad y esa va a existir siempre. O sea, me cuesta mucho trabajo, quién sabe, no lo dice la Biblia, pero me cuesta mucho trabajo creer que por lo menos en nuestra generación vamos a ver una única denominación cristiana, ¿no? Eso no va a suceder en nuestra generación. Creo yo que el Espíritu nos lleva a unidad, pero también en la unidad existe la diversidad de pensamiento y de ideas, y que más bien lo que nosotros debemos de hacer es entenderlas y escuchar por qué otras personas piensan así, de tal forma que podamos nosotros también enriquecer nuestras perspectivas. Porque yo te puedo decir que nuestro pensamiento cristiano también va evolucionando y la forma en que estudiamos la palabra o sea, aunque ya hayas estudiado un versículo una vez y 2 veces y 3 veces, luego platicas con alguien y escuchas una perspectiva fresca y diferente y también te enriquece y te edifica, ¿no? Hay cosas que pues no estaremos de acuerdo, pero como dice aquí Joshua, reformado siempre reformándose, o sea, siempre tenemos que estar abiertos a escuchar, sin embargo, no por eso dejar a un lado nuestro eje rector, que es el Evangelio, y que yo creo que cualquier denominación cristiana está de acuerdo con eso, ¿no? También por aquí un comentario que hizo Joshua que no había llamado, ya no había comentado, es que dice que con el principio de entre más sabemos, más soberbios nos volvemos, ¿cómo aplica con nosotros? Bueno, pues también aplica. O sea, si nosotros vamos a la escuela, podemos llegar alzaditos, ¿no? Y regresar alzaditos y ir con aquellos que no han estudiado y creernos mejores que ellos, ¿no? Decíamos nosotros, la universidad no nos hace mejor persona, ni mejor ser humano, ni mejor misionero. Simplemente nos prepara y nos da oportunidades que van de acuerdo a la misión y propósito particular que a lo mejor Dios nos ha permitido tomar, ¿no? En el sentido de que tuvimos esa oportunidad, y esa oportunidad es un privilegio que no todos pueden llevar, ¿no? Les platicaba ayer en un taller de que hay hubo un congreso de compañerismo estudiantil que se llama Vive, en el cual hubo un panel de misioneros, y en ese panel de misioneros había un misionero entre el mundo musulmán. Y cuando escuchabas sus historias te quedabas sorprendidísimo de todo lo que había hecho, ¿no? Porque tú te dabas cuenta que pues había metido Biblias al país de contrabando, y pues cómo Dios los había salvado de que se las quitaran o de que los deportaran, y cómo Dios les había ayudado a que desarrollaran una iglesia clandestina porque estaba prohibido ahí que se pudieran reunir cristianos, y cómo la gente daba su testimonio y se iba convirtiendo, y tú decías, wow, o sea, haz de cuenta, parece como de libro, ¿no? Como de libro estos de biografías de grandes misioneros, y tú te quedas sorprendido, ¿no? Cuando le preguntan cuáles son sus estudios, te dice, pues solamente tengo la primaria, ¿no?
Entonces algún estudiante en la sección de preguntas le dijo, oye, y pues si tú lograste todas esas cosas y nada más tienes la primaria, pues ¿qué estamos haciendo en la universidad? Vamos a salir y vamos a cambiar el mundo, ¿no? Así como Dios te está usando a ti. Y entonces la respuesta que él dijo, a mí me sorprendió. Y se quedó conmigo y nunca se me ha olvidado, ¿no? Esto fue por ahí de 2005, creo, 2009, por allá. Y dijo, no, de ninguna manera. Si aquellas personas que tienen la oportunidad de estudiar, tienen que estudiar. Y lo dijo así categóricamente, hasta todos nos sorprendimos porque a lo mejor decimos, bueno, es que hay opciones, pensamos que iba a ser algo muy polite, pero no, lo dijo así muy categóricamente. Dice, si yo he logrado lo que he logrado, es por la gracia de Dios, nada más. Pero yo estoy seguro que si yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar, hubiera haber podido lograr más o había podido lograr acceder a oportunidades que me permitieran hacer más por estas comunidades a las que yo estoy tocando, ¿no? Estoy yendo. Entonces, estudiar, dijo él, es un privilegio y aquellas personas que Dios les ha dado la oportunidad de estudiar, a no ser que sea alguna excepción particular, dice, pero yo estoy convencido, dijo él, que el que tenga la oportunidad de estudiar debe de tomarla porque eso le va a permitir ser un mejor siervo del Señor, ser un mejor misionero porque va a tener más herramientas y más recursos, como los que hablamos al principio de esta presentación, para poder servir al Señor. Si no tienes la oportunidad, no te sientas mal. ¿Por qué? Porque no eres peor persona que alguien que sí tiene esa oportunidad. Pero si Dios te ha llamado a estudiar y después a trabajar por medio de una profesión, entonces es tu responsabilidad hacerlo y hacerlo bien. Y yo estoy convencido de eso. A ver, por aquí nos levanta la mano Ale Moreno. Sí, me gustaría hacer un comentario, Omar. Pienso que el cristiano que se vuelve soberbio por haber estudiado es a causa de la tentación que tenemos, y lo menciono porque todos podemos tener esta tentación que trae el conocimiento, de poner nuestra identidad en la profesión en la que el Señor nos permitió prepararnos o en el conocimiento que tenemos y no en Jesucristo. No valemos por lo que estudiamos o por lo que sabemos, valemos por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y lo que nos da acceso a la presencia del Señor o lo que da acceso a que nuestras oraciones sean escuchadas son los méritos de Jesucristo. Entonces, como cristianos, como estudiantes cristianos y como profesionistas cristianos, tenemos que tener bien presente esto, que nuestra valía y nuestra identidad está en Jesucristo y no en ningún otro aspecto, como nuestra profesión, nuestra sexualidad, ningún otro aspecto. Simplemente y llenamente y únicamente, y con eso basta, es en Jesucristo. Estoy de acuerdo, ¿no? Creo que todos podemos relacionarnos con eso y darnos cuenta que sí, existe la posibilidad de ser soberbios. Es muy probable que en algún momento tú vas a sentirte mejor que otro porque sabes algo que esa persona no sabe, y lo que tenemos que hacer es orar, estar cerca del Señor y ponerlo a sus pies y pedir perdón y pedirle perdón a esa persona si es posible, y todavía lo puedes hacer por haber sido soberbio, porque si logramos estudiar y logramos tener una carrera y logramos desarrollarnos, es solamente por la gracia del Señor y no por nuestros muchos méritos, son por las oportunidades que Él nos ha dado y la misión y responsabilidad que tenemos, y no porque nosotros seamos muy wow, muy mejores que otros, de ninguna manera. Y pues es un pecado y tenemos que luchar con él y tenemos que ponerlo todo delante de los pies del Señor, ¿no? Bueno, pues ya nada más me voy rápido con las siguientes diapositivas. Quiero yo compartirles algunos aspectos que cuando te gradúas, pues tienes que tomar en cuenta, ¿no? Aspectos de transición del graduado, le llamo yo. ¿Qué quiere decir? Pues entre la universidad y el trabajo cambian ciertas cosas, ¿no? Voy a mencionarlo muy brevemente, de hecho, a ver si me ayudan a leerlo ustedes, y ya, o sea, no voy a explicar más, solamente vamos a leerlas y el resto del tiempo vamos a ver si a algunas personas estos aspectos del graduado les llama la atención, no lo habían pensado o tienen ciertas dudas de cómo será después de graduarse, pues entonces podremos trabajar más bien en responder esas dudas. Entonces, pues no sé, ¿quién se anima a leernos el punto número 1? Yo. El amor
Que el servicio. Dice, servicio redimiendo el trabajo. El trabajo fue el plan y placer de Dios desde mucho antes de que se volviera algo que hacemos. Él nos creó a su imagen para ser creativos, tomar responsabilidad en el mundo y proveer para otros. ¿Cómo podemos traer esta perspectiva del trabajo que hacemos en nuestra rutina de lunes a viernes? La cita de Colosenses 3, 23 y 24 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Muy bien, trabajo como servicio. Ayer hablamos algo de esto, pero tenemos que entender que cuando vamos a trabajar estamos sirviendo al Señor, ¿no? Esta cita se las dijo a esclavos, ¿no? Y nosotros no estamos ni cerca de tener un trabajo esclavizante, ¿no? Que como tal. Entonces, pues, algunos pareciera que sí, pero algunos trabajos sí. Te aseguro que no te privan de tu libertad, ¿no? Y entonces, si esto te lo dijo a esclavos, imagínate cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos para servir al Señor con nuestra libertad, ¿no? A ver, ¿quién se anima el número 2? Por dedo, hermano. Por dedo. Yo. A ver, Mariam. Bueno. Estoy en mi celular y no puedo leerlo. No sé si puede otra persona. A ver, Edson. Es el amor, ¿verdad? Uh-huh. Dice, amor redimiendo las relaciones laborales. La meta de la salvación es que seamos reconciliados con Dios y vivamos en una creciente relación con Él. El Dios que nos creó para relacionarnos nos hizo para amarlo a Él y a los demás, incluyendo a nuestros colegas, jefes y rivales en el trabajo. ¿Cómo podemos aprender a cumplir esto de manera efectiva y sin comprometer nuestro trabajo? Dice en Marcos 12, del 30 al 31. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Entonces, es un gran reto, ¿no? Ahorita en la escuela, si tú tienes un trabajo en equipo y no te cambian tus compañeros y tú eres bueno, agarras y dices, yo lo hago y ya, y te quitas de broncas, ¿no? O les pones las tareas fáciles a ellos. En el trabajo no, en el trabajo cada quien tiene que hacer su rol y tienes que saber trabajar en el equipo. Y no solo eso, sino que también hay rivales, hay jefes autoritarios y todo lo demás, y pues tenemos que estar listos para amarle, ¿no? Es todo un reto. A ver quién se avienta integridad. Jonathan. Sí, bueno. Dice integridad. Redimiendo la confianza, la justicia y la rectitud son parte del carácter de Dios. Ser justo implica que elijamos lo que es moralmente mejor para cualquier persona o comunidad en cualquier momento. Como seguidores de Jesús, esto no es una adición opcional, pero puede ser muy difícil practicarlo en nuestro trabajo cuando la cultura se planta en nuestra contra. Al que cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno. La justicia de Dios finalmente es algo es un concepto sumamente amplio, pero que en el trabajo toma funciones muy concretas, ¿no? Y entonces, pues es todo un reto poder, y más en esta sociedad que vivimos, que pues es corrupta. A ver, Susi, ¿nos lees generosidad? ¿Porfas? Generosidad, redimiendo el dinero. Todo lo que tenemos proviene de Dios y es para Dios, y tiene el potencial de glorificarle a Él y bendecir a otros. Esto incluye el dinero. ¿Cómo podemos aprender a ver el dinero y las posesiones como Jesús las ve? Y viene el Salmo 24:1 que dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella,
el mundo y cuantos lo habitan. Ya cuando empiezan a ganar su dinerito y que empiezan a ver que pueden comprarse ciertas cosas, que pueden viajar, que pueden darse ciertos lujitos, pues vienen las tentaciones, ¿no? Y las tentaciones son dejar de ser generosos. Y pues obviamente es todo un reto como profesionista para todo esto, ¿no? Jorge, ¿nos lees el que sigue, por favor? Humildad, redimiendo la ambición. Los cristianos suelen rehuir la ambición, pero es así como debería ser. ¿Cómo podemos buscar la excelencia en todo lo que hacemos y soñar grandes sueños mientras al mismo tiempo percibimos nuestra identidad y nuestros logros a la luz de la eterna majestad, belleza y poder de Dios? Humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. 1 de Pedro 5, versículos 6 al 7. Lo que platicábamos, ¿no? Sobre algo, un reto que ya existe hoy en la escuela, ¿no? Cuando sabemos la soberbia, pero al mismo tiempo muchos consideran la humildad como, pues, quedarse chiquitos, como no tomar los retos, ¿no? No tener ambiciones. Y pues Pablo fue una persona sumamente ambiciosa, ¿no? Que se puso la tarea de llevar el evangelio a toda Europa y pues que creemos que sí lo logró, aunque no sabemos con certeza porque los hechos y los libros que él escribe no nos lo confirman, pero creemos que sí, que por lo menos llegó hasta España. Entonces, pues imagínense, alguien tan ambicioso de esa forma es el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, pues cómo nosotros podemos ser pusilánimes y pensar en chiquito, ¿no? Cuando no es lo que Dios nos llama a hacer. Pero bueno, propósito beneficioso. ¿Quién dice yo? ¿Joshua? Sí, voy. Dice, propósito beneficioso, vivir y trabajar para Jesús. Todo lo aprendido hasta este punto debe ayudarnos a definir una misión de vida más clara. Si vamos a dedicar en promedio 90,000 horas al trabajo, debemos preguntarnos, ¿cómo quiere Jesús que usemos las habilidades que nos ha dado para el máximo beneficio de la creación? Dice Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Bueno, finalmente hablábamos ayer de cómo buscar nuestro propósito, ¿no? Y son algunas ideas muy breves, pero realmente pues hay muchísimo que hablar al respecto y pues obviamente el continuo descubrir nuestro propósito es algo en el quehacer del profesionista que debe de ser parte de su día a día, ¿no? Y que tenemos que estar continuamente orando, pidiéndole al Señor sabiduría para que nos ayude con ese reto, ¿no? Tan grande que es pues, tomar las decisiones cuando hay que dejar un trabajo, cuando hay que quedarse, cuando hay que tomar un puesto, cuando hay que luchar por otra cosa, cuando hay que ser pacientes, ¿no? Entonces, pues todas estas decisiones son muy importantes y son parte del reto. Y bueno, pues ese es todo el contenido que traemos, ¿no? Decimos, como decíamos ayer, podemos estar cómodos de permanecer siendo lo que llamamos gente ordinaria. Pues está determinado en cumplir nosotros un plan muy diferente. Alejarnos de ese plano es humildad, ¿no? Lo que decíamos, es flojera y cobardía. Someternos no es presunción o megalomanía, es obediencia, ¿no? Entonces, pues yo les invito a todos a que seamos obedientes y que buscamos hacer lo mejor posible en nuestro rol como estudiantes y nos preparemos para hacer nuestro rol como misioneros en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, pues eso es como tal el contenido. Ya pasamos al tiempo de preguntas si hubiera, para poder tener tiempo de responderles. Yo tengo una pregunta. Omar, ¿qué nos puedes comentar o qué tan importante crees que es
que como profesionistas cristianos busquemos a otros profesionistas cristianos o estemos y procuremos la ¿Ya no comunidad. entrevista? Permíteme. Sí. Ya, perdón. Que como profesionistas cristianos estemos y busquemos la compañía de otros profesionistas cristianos de nuestra misma área para desarrollarnos y buscar principios. O sea, ¿qué nos puedes comentar de esto? De el apoyo entre el mismo gremio que tú, por decirlo de alguna forma. ¿Qué tan necesario lo ves o qué opinas de esto? Bueno, yo creo que es sumamente útil y yo creo que se debería de tener ya algunos grupos por profesión que se reunieran constantemente para entender cuáles son las necesidades de su profesión desde la perspectiva bíblica. Sin embargo, también tengo que ser muy honesto, es un reto muy grande. Y el reto es muy grande porque si los grupos de estudio bíblico que se tienen con profesionistas muchas veces son complicados que se lleven a cabo, por las distancias, por los tiempos, porque es que el jefe me pidió que me quedara a terminar algo y ya no pude llegar, y realmente los tiempos del profesionista se complican mucho y muchas veces es difícil poderte reunir con gente de distintos gremios a estudiar la Biblia, ¿no? Entonces, cuanto más, a veces es difícil lograr que varios contadores, que varios ingenieros, que varios psicólogos se reúnan y desarrollen una agenda de transformación, ¿no? De transformación de sus profesiones, del quehacer de sus profesiones. A veces es más fácil unirte a los ¿cómo se llaman? A las escuelas de ingeniería o escuelas de contadores. Los colegios. Colegios, sí, colegios que ya existen y buscar quién de ahí es cristiano y realmente pues reunirte con ellos, ¿no? Y buscarlo hacer de esa forma es más fácil, pero precisamente este líder, Tim Vickers, que nos daba estos cursos, él nos decía que ese es su sueño, ¿no? O sea, que en Europa sí existen ya algunos, sobre todo en la parte científica y académica, algunos grupos que se reúnen por profesión, por decirlo así. Pero aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos no hay. Entonces, pues, ¿por qué no? Pues habría que empezarlo, ¿no? Eso es un buen desafío. Gracias. ¿Existe alguna otra duda? ¿Comentario que quieran hacer? ¿Qué les hizo pensar estas diapositivas de lo de ayer también? Si quisieran comentar algo, adelante. Este tiempo es para ustedes. Yo, bueno, ayer en otra grupo que nos conectamos ayer en la noche, nos preguntaban, primero nos preguntaban qué estudiábamos y después nos preguntaron cómo podíamos o cómo estábamos ya nosotros ofreciendo o poniendo al servicio de Dios esa profesión o esos estudios que estamos realizando. Y pues muchos, me incluyo, que limitamos nuestras respuestas a trabajo dentro de la iglesia, ¿no? Que alguien decía, no, pues yo estudio contabilidad y pues apoyo en administración de los recursos de la iglesia y cosas así. Y un pastor nos hizo el comentario y nos hizo ver que esa labor o esos estudios o nuestra profesión no se debe limitar solo al trabajo dentro de la iglesia, porque nosotros somos cristianos, somos iglesia dentro y fuera de nuestro templo. Así que ejercer nuestra profesión de manera cristiana, que nuestros colegas, que nuestros compañeros, estudiantes y todo, sin necesidad nosotros de mencionar a Dios, porque muchas veces no se pueden, no nos permiten a nosotros ni siquiera mencionarles algo de Dios, sin necesidad de eso nosotros poder predicarles con nuestro ejemplo. Muy bien, pues la verdad es que muchas veces ordenamos nuestra vida de tal forma que no sea cómoda, ¿no? Y a veces no se nos ocurren más ideas, ¿no? Oye, pues ¿cómo servir a Dios? Pues soy diseñador, pues haciéndole logotipo a la iglesia, ¿no? O sea, no sé,
haciéndole los programas para el evento. O sea, sí está bien, ¿no? Pues qué bueno, y claro que es un servicio que estoy seguro que el pastor está agradecido con el Señor porque lo hagas, ¿no? Y qué bueno, y tienes que hacerlo con excelencia y hacerlo bien. No me refiero a eso, pero a veces no tenemos mucha creatividad en cuestión de pensar qué puedo hacer yo con mi profesión, cómo servir al Señor allá afuera como misión, ¿no? Y pues yo creo que si este es tu caso y no se te ocurren muchas cosas, pues piensa si no estás realmente muy cómodo, ve, únete a grupos de tu escuela, ve, exponte ante personas que a lo mejor te van a cuestionar tu fe, ve e invita a las personas que están ahí, que los ves solos, que nadie los pela, etcétera, y incluso a los populares, ve, invítalos, oye, vente, vamos a estudiar la Biblia y llévate unos estudios bíblicos que tengas, si no tienes, yo te puedo proveer unos, si no, contactos con asociaciones que te pueden capacitar para hacerlo, pero yo te recomiendo que tomes acción ya, porque si en la escuela logras desarrollar esos hábitos, después cuando llegues al trabajo va a ser mucho más fácil que puedas hablar de tu fe y presentar defensa, ¿no? Y también tener mucha más idea de qué puedes hacer con ella. Y como bien dices, no nada más limitado al ámbito de la iglesia, y que cuando vayas a ayudar a la iglesia también ya sea con una serie de recursos adicionales, ¿no? Que todavía va a enriquecer nuestro servicio a la iglesia misma, ¿no? ¿Alguien más? Yo, otra vez. Este, no sé si nos pudiera comentar desde su perspectiva, su experiencia, o cuando los estudios o la escuela se anteponen o entramos en ese conflicto de que quiero servir, tengo la intención de servir, pero tampoco puedo descuidar los estudios. Bueno, pues si no te has enfrentado a esa decisión en algún momento de tu vida, es que a lo mejor no estás sirviendo mucho que digamos, pero yo creo que todos tenemos esa pregunta alguna vez. No es fácil de responder, pero yo sí creo que tenemos que poner en oración la situación, primeramente, porque finalmente es una decisión que va a dejar a alguien en descontento, ¿no? O sea, o a la escuela voy a dejar de aprovechar ciertos aspectos de lo que la escuela me da por servir, o voy a tener que decir que no a alguna invitación que me hagan para servir y obviamente voy a quedar mal, o incluso presión que podemos tener de nuestros mismos padres, ¿no? Para tomar una u otra decisión. Entonces, pues no es una decisión fácil, es algo que hay que poner en manos del Señor y que será, yo creo que casi cada caso tendría que analizarse para poder dar una respuesta general. En principio yo te diría, nuestro trabajo como estudiantes, ¿no? Me siento todavía estudiante, aunque ya no voy a la universidad, pero nuestro trabajo como estudiantes, pues es estudiar y tenemos que hacerlo de la forma más excelente posible. También debemos de servir, definitivamente. Si no existiera quien sirva en nuestro lugar, si realmente hay una extrema necesidad de apoyo, porque si nosotros no se hacen las cosas, pues entonces habría que sopesarlo, ¿no? Realmente, ¿qué puedo hacer, no? Y hay quien ha hecho lo siguiente, hay quien ha dicho, ¿sabes qué? Pues como sí quiero ayudar realmente a mi iglesia o a esta comunidad que necesita mi ayuda, pues dejo un semestre y me voy a ayudar. Pues no es lo ideal porque pierde uno el momentum del estudio, pierde uno el hilo, pierde uno su generación y todo esto, pero yo creo que hay casos en los que vale la pena ese tipo de esfuerzos y el Señor pone en el corazón de las personas sacrificar ese tipo de cosas, ¿no? Y pues, son completamente válidas, pero por otro lado, si nada más estamos utilizando ese servicio como un pretexto para no hacer de forma excelente nuestro trabajo principal de estudiar, yo te diría mejor enfócate a tu estudio, ¿no? Con moderación. O sea, si tú crees que por ir a servir, en vez de sacar 100, vas a sacar 90, pues a lo mejor vale la pena. Pero si tú crees que por ir a servir, en vez de sacar 90, vas a reprobar, entonces pues estamos hablando de otro tipo de decisión, ¿no? O sea, yo por eso digo que depende mucho del caso. Sí, yo tengo un caso. Mi hermana, más o menos es lo que tú dices, Jesús, o Jesus, no sé.
Mi hermana recibe un llamado a mitad de la carrera de medicina, un llamado a misiones, y, y pues como es un llamado, podemos decirlo serio, mi hermana dice, wow, pues o sea, Dios ya me lo confirmó, Dios ya plantó esto en mi corazón y creo que ya es el tiempo. Y quería dejar la carrera por irse a misiones. Y es difícil porque dices, ok, es un plan de Dios y es algo que Dios te lo está confirmando y te está diciendo, hey, sí quiero que seas misionera. Pero antes también le dijo, hey, quiero que seas doctora. Entonces, nosotros después, o sea, fue un proceso difícil para ella porque ella decía, pues es que yo quiero irme a misiones, yo quiero ya meterme con alguien. Justamente ella sirvió en el barco Logos cuando estaba aquí en Tampico. Entonces, pues más se animó y más quiero ir y así. Entonces, mm, una de las cosas que yo entendí de mi hermana es que primero pon a pensar, cuando tú tienes un llamado o cuando tú quieres servir y estás estudiando, ¿cómo sería que tú acabaras esos estudios y sirvieras a que empezaras a servir ahorita que todavía no sabes o que no has terminado todos tus estudios? O sea, podrías decir, ok, ahorita estoy al 80% en mi conocimiento y en mi estudio y venga, vamos a servir. Pero ok, cuando tú termines esa carrera, vas a estar al 100 de conocimiento, vas a terminar todo de aprender lo más posible y ya después vas a tener un 100% de estudios y ya vas a poder servir a Dios pues más libremente. Y es lo que le pasó a mi hermana, de que pues ella se quería ir a misiones, pero pues... No, y a veces se reduce a honrar a nuestros padres, ¿no? Porque a lo mejor los papás dicen, pues sí, haz lo que quieras, pero primero me das mi título, ¿no? Que, o sea, primero terminas tu carrera y luego te vas. O sea, a veces es hasta para honrarlos a ellos y decir, órale, pues me pongo las pilas, saco mi carrera, ahí está, honré a mis padres y ahora sí, me voy tranquilo de misiones, ¿no? Entonces, yo estoy convencido, como les dije, que si tenemos el privilegio de estudiar, hay que aprovecharlo, porque hay muchas personas que no tienen ese privilegio y que quisieran lograrlo para lograr más cosas para Dios. ¿Habrá algún caso excepcional, algún caso particular? Sí, sí, debe de existir. No conozco yo muchos, pero debe de haber algún caso en el que sí se justifique dejar la escuela y dedicarte al trabajo del Señor. Yo creo que lo hay. No lo sé, no suelo, mi tendencia es que creer que primero hay que darle la prioridad al estudio como un privilegio que Dios nos ha dado, ¿no? Omar, a mí me gustaría comentar algo sobre esto. Uh-huh. Dice la escritura en Éxodo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día es de reposo para santificarlo. Entonces, y bueno, ya empieza, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, y bueno, todo lo que ya hemos escuchado otras ocasiones, ¿no? Entonces, creo que en este texto el Señor está siendo claro y específico en cuanto a que hay tiempo para todo. A veces, no, obviamente hay ocasiones en las que se empalman las situaciones, como ahorita que estoy trabajando y estoy en la conferencia, ¿no? Y puedo, gracias a Dios, puedo participar de ambos, obviamente con mucho cuidado, pero siento que a veces no es tanto que no tengamos tiempo para hacer las cosas, sino que nos organizamos mal. Y entonces viene este conflicto de decir, bueno, ¿a qué le doy prioridad? Y me pasa, y lo menciono porque me pasó, o sea, yo servía en la iglesia, servía en mi hogar, porque ya soy una mujer casada y tenía que trabajar, y entonces me sentía muy agobiada con muchas cosas. Pero cuando era estudiante igual, cuando era estudiante hacía ejercicio, trabajaba, estudiaba, y cumplía, daba clases en la iglesia y cumplía en todo lo de la iglesia, o sea, podía hacer todo, solo que de soltera pues me sentía con más energía que ahora de casada, ¿no? Pero se puede hacer todo, simplemente basta con que nos organicemos bien. A veces tenemos que sacrificar horas de sueño, a veces tenemos que sacrificar gustos personales o cosas así para entonces cumplir al 100 nuestros llamados. Pero lo que siento y lo que he percibido es que somos desorganizados
y sacrificamos lo que pensamos bueno, sacrificamos o lo que va a tener menor consecuencia, porque a veces no siempre optamos por la iglesia por convicción, o no siempre optamos por el estudio por convicción, sino decimos, bueno, ya eché la flojera todo el tiempo, ahora ¿a qué le entro para cumplir? Entonces, yo creo que el Señor en su sabiduría no nos da más, y lo dice la Escritura, de lo que podemos soportar. Y eso quiere decir que no te está dando más llamados ni te está demandando más de lo que eres capaz. Si Él te está permitiendo servir en la iglesia y tener la universidad y tener trabajo y tener novio y tener amigos, es porque tienes la capacidad de realizar todos esos llamados a la perfección en Jesucristo. Entonces, simplemente nos falta organizarnos y decir, ¿sabes qué, novio? Sí, somos novios, pero no te puedo ver todos los días porque tengo que estudiar y tengo que trabajar, entonces solamente nos vamos a ver el fin de semana. Pero no hacemos eso. Vemos al novio toda la semana y luego el fin de semana estoy bien estresada porque no hice la tarea de toda la semana y falto el domingo a la iglesia, ¿no? Porque no hay ninguna consecuencia sobre faltar a la iglesia. Entonces, yo he notado eso, lo he vivido y por eso lo menciono. Creo firmemente eso. El Señor no nos da más de lo que podemos soportar y también se refiere a los llamados que Él nos ha confiado y de los que nos va a pedir cuentas. No puedes sacrificar, porque ahorita somos estudiantes y sacrificamos la iglesia, el tiempo en la iglesia, pero después vas a sacrificar el tiempo con tu familia o tu matrimonio, o después vas a sacrificar la salud u otras cosas que también van a traer una consecuencia. Ahorita en la juventud, tus dos prioridades son la iglesia y la escuela y eso es lo que se lucha, cuál es la prioridad. Pero les invito a que reflexionen acerca de sus tiempos, de cómo administran sus tiempos, de cómo administran sus talentos también, a qué le están invirtiendo. A veces le invertimos a videojuegos o gustos momentáneos que nos distraen también de cumplir a la perfección nuestros llamados. No están mal, pero nos distraen. Entonces, yo creo que no se trata de cuál es la prioridad, sino de tú organizarte y saber que puedes cumplir todo a la perfección en los méritos de Jesucristo, simplemente organizarte. Y bueno, otro comentario que quiero hacer, Omar, era sobre lo que decías al principio del servicio que a veces hacemos. A mí me pasó que retomé la universidad para titularme y no estaba trabajando. Sin embargo, tuve la oportunidad de trabajar eventos en la iglesia que me dieron, lo que tú decías, me dieron apertura a otras cosas, como hablar en público, como organizar un evento, me dieron experiencia en otros aspectos. Yo no los iba a poner en mi currículum porque dije, pues son experiencias eclesiásticas que en la vida laboral no tienen peso. Sin embargo, mi esposo me invitó a ponerlos, me dijo, Ale, ponlos porque, por ejemplo, organizamos la recepción de la asamblea y fue una cuestión administrativa y ahí me dijo, eclesiástico, porque era algo de la iglesia, pude aplicar herramientas administrativas que había aprendido en la universidad. Entonces, obviamente podemos servir en la iglesia con lo que aprendemos en la uni. Bueno, los puse en mi currículum y este es un testimonio, muchachos. Yo no los quería poner porque decía, ay, no, van a decir que soy bien fanática o bien religiosa, aparte soy esposa de pastor y es como que van a decir que soy bien santurrona, no sé, como que no los quería poner, ¿no? Porque a veces creo que la gente nos percibe así. Entonces, bueno, mi esposo me dijo, yo te aconsejo que sí, bueno, escuché su consejo y los puse. Y para testimonio les digo que mi jefa, ahorita estoy administrando un programa del gobierno y mi jefa me llamó a entrevista porque le gustaron esos aspectos de mi currículum, que sepa dar conferencias, que sepa hablar en público, que sepa organizar eventos, y aparte que tenga la formación financiera, ¿no? Entonces, yo pensé en esto y dije, bueno, al final el Señor, porque todo ese tiempo que no trabajé y que solamente trabajaba en la iglesia, pero pues es voluntariado porque no siempre se nos paga,
me pude dar cuenta que el Señor me estaba preparando para otras cosas y que no estaba perfeccionando mis conocimientos o estaba capacitándome para poder realizar una labor. Entonces, definitivamente el encargarte de un grupo de estudio, el servir en la iglesia también nos ayuda a perfeccionar otras capacidades que podemos desempeñar y desarrollar después en la vida laboral. Entonces son esos dos comentarios. Muchas gracias, Ale. Pues muy bien, muy buen testimonio, la verdad es que sí es. Todos escuchan, los que tienen que hacer su currículum, pues ya saben qué tienen que poner. Dice Elizabeth aquí en el chat, dice, a mí me pasa mucho en mi carrera que me consume mucho tiempo y lo que yo hago en lo personal es no descuidar mi carrera, porque siento que es la vocación en la que puedo servir a Dios de una manera diferente, con mi servicio y preparándome. Y me he dado cuenta que en realidad para tu relación personal con Dios siempre hay tiempo. Tal vez no para estar todo el tiempo en la iglesia, pero sí para servirle con tu vocación, también en la carrera de medicina. Entonces creo que Dios puso en mí ese deseo de servirle por medio de mi carrera y que soy instrumento para su obra. Estoy completamente de acuerdo. Y pues gracias por compartirlo, Elizabeth. Y pues la verdad es que pues yo creo que cada uno de ustedes debe de poner delante del Señor cualquier preocupación que tengan en cuestión de la escuela y del trabajo. Sin embargo, algo que quiero enfatizar de lo que decía Ale también, es importante hacerlo en comunidad, no lo hagan solos, ¿no? O sea, como aquí podemos ver que existen muchos otros chicos que también están en una situación similar, que tienen preocupaciones similares, no vayan por la vida solos. Uno de los motivos por los cuales también después como profesionistas muchos se alejan de la iglesia es porque no tenían habilidades de organización mientras estaban en la escuela y porque no había también amigos cercanos que les pidieran cuentas, ¿no? Con respecto a cómo vas con tu vida cristiana, porque ya no has ido a la iglesia, estás bien, cómo va tu salud, estás cuidándote, en fin, esas amistades y grupos cristianos son fundamentales para que como profesionistas no nos dejemos llevar por las tentaciones y para que podamos seguir encaminados dentro de la voluntad de Dios. Entonces yo sí les invito a que se sigan reuniendo y platicando sus preocupaciones entre ustedes. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? Tenemos 3 minutos. Pues no hay más. No sé qué prosigue, Dani. La foto. No, ese es el último. Tenemos un reconocimiento para usted. A ver, déjeme compartirlo. Gracias. ¿Sí se ve? No. No, a ver. Ahora sí ya. ¿Sí, no? Todavía no. Ya está cargando, Dani. Ahora sí ya se empezó a ver. Acho. No. La Unión Interjuvenil del Esfuerzo Cristiano del Honorable Presbiterio Antioquía del Sur de Tamaulipas entrega el siguiente reconocimiento a Maestro de Administración de Empresas Omar Fidel Viascán Gómez, por haber impartido las conferencias El Cristiano en el Trabajo y El Cristiano en la Escuela, efectuadas los días 23 y 24 de julio del 2020. Y ponemos el versículo de, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4:7.
Estamos muy agradecidos con Dios por su tiempo, porque ha llamado a nosotros el deseo de escuchar estas conferencias, porque van a edificar en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, porque ya sabemos el llamado que nos ha hecho Dios. Es una gran bendición estas conferencias, y también implica un reto para todos nosotros. Agradecemos a cada uno que tomó su tiempo. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que pues cualquier cosa buena que reciban viene del Señor, no de mí. Yo solamente soy un medio y pues gracias que si algo bueno me puede usar el Señor, pues aquí vamos a estar a su disposición, ¿no? Lo que necesiten también, pues pueden escribir, pueden mandar un mensajito y podremos seguir conversando, ¿no? De cualquier preocupación que tengan. Muchas gracias. Todavía no. No te escucho. Todavía no, espérame. Quiero un mazo para hacerlos en comentarios. Ahorita. Sigue, pastor. Ok, les vamos a ir pidiendo, hermanos, que vayan... No se escucha. Perdón. Hermanos, les vamos a ir pidiendo que vayan activando sus cámaras. No sé quién tiene a su cargo la toma de la fotografía, pero vayan activando sus cámaras, muchachos, hermanos, para poder ahí, hermana Eunice, si no trae el bebé, no. Queremos que aparezca el pequeño Oliver. Entonces, hermano, yo no sé por qué piden cámara cuando no me arreglo, y ayer que andaba arreglada nadie tomó foto. Ni modo, hermana, ni modo. Por eso tú debes, es como la venida del Señor, no sabes cuándo va a suceder, tienes que estar preparada. Entonces, todos, por favor, vayan activando sus cámaras, hermanos. Les recordamos que como estamos en celular, nos tengan paciencia porque vamos a estar haciendo capturas, y somos como 100 personas, entonces pues sí nos vamos a tardar unas 2 horas. Bien, bueno, pues vamos a ir empezando. Creo que ya están casi todos, a ver, ahí ya apareció el bebé, ahí está. Muy bien, ahí está, solo nos faltan unas 2 personitas que nos puedan colaborar. Muy bien, vamos a ir empezando a tomar la captura. Vayan sonriendo, hermanos, por favor. Ya. Sigan, todavía. A ver, siga, ahí va, ya va la última. Ahí está. Muy bien, sí salió muy bien la... Guardar en fotos, no lo voy a borrar todo. Muy bien. Saludos a la hermana Betty. También, todos los escuché, todo, ¿eh? Muy bien, Ale. Mi fans, Dan, Ale. Es mi mamá. Muy bien. Un abrazo a la hermana Soy su Betty. fans, soy su fans. ¿Cuál sería el siguiente punto, hermano Dani? La oración. Ok. Vamos a orar. Gracias por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú nos permites escuchar estas palabras del hermano Omar, Señor. Gracias porque tú dispones tu tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque hiciste un llamado en cada uno de nosotros, Señor, porque pusiste el deseo de nosotros de conectarnos y aprender más de ti, Señor. Que todo lo que aprendimos, Señor, lo podamos reflejar en nuestras vidas, Señor, lo podamos actuar, y que tú siempre nos guíes en nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Chicos, mañana
No se escucha. Perdón. Es que ya estoy como la gente grande, ¿no? Perdón. Mañana se va a estar transmitiendo el culto ya final de nuestro trabajo. Esto básicamente funciona como la convención. Desde hace tiempo estamos queriendo. No se escucha otra vez. Discúlpenlo, tiene celular nuevo. ¿Quién lo está muteando? ¿Eres tú, Jesús? Sí, yo creo que Jesús me está troleando, ¿no? Sí. Pero no, bueno. En este caso, hermanos, lo que queremos desde hace tiempo es empezar que las convenciones sean esto, centros de diálogo donde podamos enfocar nuestro trabajo como jóvenes y empezar a ver nuestras oportunidades de servicio, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de ella. Servir a Dios con todo lo que somos, no solamente con una pequeña parte y en una pequeña parte, sino en toda nuestra vida. Así que agradezco profundamente a nuestro hermano ingeniero y maestro Omar Villascar Gómez, quien ha dado mucho de su tiempo. Posteriormente haremos llegar un pequeño, tanto el reconocimiento de manera digital como un cariñito de parte de la Unión. Y también esperamos que el Señor siga bendiciendo su vida, hermano, y la vida de su familia, del pequeño Oliver, de la hermana Eunice, toda su familia, que también están conectados, algunos de ellos, y esperamos, mira el pequeñito, esperamos que puedan tener muchos más bebés. Entonces, para que haya muchos más Villascan que propaguen esta visión del reino de Dios en toda la vida. Así que, hermanos, ustedes jóvenes, les invitamos a que, como dice nuestro lema, por Cristo y por su iglesia, trabajemos para honrar el nombre de Dios en toda la vida, en todo el mundo. Hay una parte del himno lema del esfuerzo cristiano que dice, exclamemos con voz elocuente que el reinado de Dios empezó. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, exclamar, gritar, declarar al mundo que el reino de Dios ya ha empezado y que ahora tenemos que vivir bajo las normas de ese reino de Dios. Así que enhorabuena, hermano Omar, y enhorabuena, muchachos. Que Dios siga bendiciéndonos. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde. No va a ser vía Zoom, va a ser en la página del Esfuerzo Cristiano. Esfuerzo Cristiano, Zona Sur, Tamaulipas. ¿A las 4, hermano? ¿No es a las 6? Ay, caray, te digo. 6 de la tarde, muchachos. No me hagan caso. Bueno, ahora sí, hermano. Allá en Mexicali sí es a las 4. Por ahí les Sí. vamos a estar mandando Acá. el link de la página. Bueno.